Ok, bendiciones nuevamente por este medio, dándole gracias a Dios por la oportunidad y este espacio que Él nos facilita para compartir la palabra con cada uno de los que Dios permita contactarnos por este medio. Este es el cuarto video y estamos hablando de una línea de pensamiento que es que tu fe no falte. Y en el video anterior quedó una pregunta colgando, gravitando, que es que si Dios es bueno cuando las cosas nos están saliendo las cosas bien o buenas. Si Dios es bueno y si Dios es malo cuando ocurren las cosas malas. Entonces, para nosotros responder esto, tenemos que necesariamente recurrir al diseño original, que es su palabra, para responder esto sin meterles consentimiento humano o percepción humana. Es necesario conocer el diseño original que está en la palabra. Isaías 45:7 dice: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Escuche esto: Dios creó la adversidad, dice su palabra. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Creó la luz, creó la paz y creó la adversidad. Entonces esto deja descolocado a esa alma ególatra que dice: pero ¿cómo Dios creó la adversidad? Bueno, Dios creó la adversidad para aquella parte de esa alma o del hombre que no acepta el gobierno divino. Para esa parte tuya y mía que todavía no acepta el gobierno de Dios, es adverso, o es aflicción, o es angustia, o calamidad, o es dolor, o es padecimiento, o es sufrimiento, o es tribulación, las ordenanzas de Dios. O sea, las adversidades que Dios crea es referente a la parte del alma que no ha sido procesada, que aún no ha aceptado el gobierno de Dios. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo para gobernar. Todo lo que Dios creó, lo creó bajo esa concepción, bajo su gobernabilidad, bajo su gobierno, en su reino. Y todo lo rige por su palabra. Ese es el carácter de Dios en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto a su soberanía. Entonces, la adversidad de la que está hablando Isaías 45, verso 7, es con esa parte del alma que todavía no ha aceptado el gobierno, no está subyugada al gobierno de Dios. Para esa parte del alma es una adversidad. Para la otra parte es la oportunidad divina de obedecer. Por lo menos en este tramo que estamos viviendo, como esto que está viviendo el mundo, más de 200 países del mundo afectados por esta pandemia, una parte de nosotros nos crea aflicción, crea angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, sufrimiento, tribulación, esta adversidad. Para otra parte, la que ya ha aceptado el gobierno de Dios o las personas que ya han aceptado el gobierno de Dios en su vida, es la oportunidad de hacer los ajustes, de dedicarle a la familia. Tanto tiempo que usted no pasaba estos días en casa, todo lo que usted ha hecho en casa que no podía ocuparse por las tantas ocupaciones que usted tiene. Entonces, para una parte de usted es una oportunidad divina y para la otra parte ingobernable es una adversidad. Proverbios capítulo 12, verso 21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo. Ninguna adversidad, ¿eh? O sea, lo que para uno es adversidad, para el justo no hay adversidad. Dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, más a los impíos serán colmados de males, dice Proverbio 12:21. Que vamos a tener aflicciones en este mundo, sí, porque nosotros no estamos bajo una cápsula, estamos como han querido brindarnos un evangelio que no nos pasa nada. No, estamos sujetos a una historia. Dios nos envió con un propósito específico y dentro de ese propósito vamos a tener aflicciones. Por un poco de tiempo, dice la Escritura. No es que ellas van a gobernar, ellas aparecen, porque a la final de todo eso, todo obra para bien. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones presentes de este siglo no son comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse. Y ya podemos ver aquí se va a manifestar el poder de Dios, porque la historia lo ha dicho en todas las ocasiones anteriores y ahorita no está exento. La historia se va a repetir. Dios va a terminar gobernando en esta etapa, como siempre lo ha hecho, porque la historia responde a su gobierno. Y Dios siempre ha gobernado en todos los ámbitos, en lo espiritual y en lo natural.
en lo físico. La historia siempre Dios la ha regido. Entonces, que íbamos a tener aflicciones, sí lo íbamos a tener. Pero dice también 16:33 de Juan, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Es la confianza que tenemos con el Padre. Confiad, yo he vencido. ¿Por qué Él ya venció? Porque la historia ya la escribió. Cristo fue inmolado en la eternidad. Esto responde a un proyecto eterno. Esto responde a una idea eterna. Entonces, 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas aflicciones, estas adversidades que fueron creadas según Jehová de los ejércitos, en Isaías, para nosotros son oportunidades. Dice más adelante en Romanos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No hay adversidad según este contexto, porque lo que es aflicción para ellos, lo que es adversidad para el alma que todavía no ha aceptado gobierno, para esa parte que nosotros ya ha sido redenta o redimida, que ya está bajo el gobierno de Dios, es la oportunidad para seguir creciendo. Entonces lo que sí Dios nunca ha perdonado y no va a perdonar, lo que Dios no perdona es que no crean en su Hijo. Ahí sí, donde la historia marca un antes y un después. Lo que Dios nunca perdona en la historia de la humanidad es al que no crea en su Hijo, porque según la Escritura, Él no es que nunca lo perdona, sino que desde la eternidad ya ha sido condenado. Lo dice Juan 3:18. El que en Él cree, Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree, en Jesús, en el autor y consumador de la vida, en Cristo, que es la iglesia en este nuevo pacto. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado en la eternidad. ¿Sí? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pedro dice, 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, y sino que guardó a Noé, prisionero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, tampoco va a perdonar, o ya han sido condenados los que no creen, según Juan 3, 18 de Juan. Entonces, confiad. Esa palabra cuando dice confiad, yo he vencido al mundo, es tener fe. Nuestra fe debe estar fundamentada en su poder, en lo que Él ya ha hecho, en todos esos eventos donde vimos que Dios sacó con mano fuerte a su pueblo. 400 años del pueblo de Israel, lo sacó con mano fuerte. De todos los eventos, aún en el capítulo 6 de Génesis, el diluvio, lo sacó esta familia, 7 miembros de la familia, pero lo sacó gobernando, como siempre ha hecho. La historia se arrodilla ante su Creador, porque Dios siempre la rige con mano fuerte. 2 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe tuya y la mía no tiene que estar fundada en ningún concepto humano. Siempre tenemos que ver el poder de Dios derramado en todo el curso de la historia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. El Evangelio es Cristo. El poder de Dios es Cristo manifestado en cada generación. Por eso es que hoy es una oportunidad linda para que nosotros en casa, por eso nos quedemos tranquilitos, pero no es una tranquilidad pasiva, es una tranquilidad en casa, es una tranquilidad producto de un conocimiento que tenemos, de una imagen que tenemos del poder de Dios sobre la historia. Por eso que yo les decía al comienzo de estos videos, que al final de todo esto, la concepción nuestra con relación a la historia de la humanidad, con todo lo que hemos leído, todos estos pasajes, todos estos basamentos, todos estos fundamentos que he dejado, Dios ha pasado tantos episodios que ha dejado que transcurra en la escena, pero Dios ha tenido siempre el control de todo. Y no estamos en un caso aislado. Este caso, aunque
como he dicho, aunque las redes han dicho muchas cosas, tienen muchas corrientes, sea que sea por inducción, sea que este virus es por inducción, o sea que vino producto vía biológica, natural, de animales y esto, sea como sea, Dios tiene el control, sea como sea hecho en laboratorio o sea que la humanidad lo produjo. Dios permitió todo esto, pero el fin de esto es para Dios mostrar su poder, su autoridad y su gobierno. Y uno de los elementos de cooperación que Dios va a usar para mostrar esto es el hombre. Dios siempre ha usado al hombre para mostrarse por esa ventana, por esa arista, para mostrarse a la humanidad. Por eso Dios nos necesita, para Dios mostrarse a la humanidad. Usted es las manos de Dios. Usted que cree en el Señor son los pies del Señor. Usted es la voz del Señor. Usted es la extensión del ministerio de Cristo. ¿Sí? Mucha confianza, mucha paz. Que el Dios que comenzó la historia en el huerto del Edén es el mismo Dios que está hablando en ese carácter de gobierno y de gobernabilidad, es el mismo carácter que está hablando en la revelación de Cristo en Apocalipsis. Cristo en Apocalipsis se muestra gobernando las naciones por los siglos de los siglos. Hubo un matrimonio en Génesis, Adán y Eva, y en Apocalipsis hay una iglesia con un cordero o la esposa del cordero gobernando la humanidad. Siempre Dios en todas las escenas gobierna. Y quiero instarte, mover tu fe, para que tu fe se tipifique, se ancle, para que tu fe sea movida, pero en esta dirección, que Él siempre ha tenido el control de todo, aún de lo que tú no conoces, Él tiene el control. Bendiciones, mi hermano. Tenga mucha paz y que tu fe nunca te falte. Saludos.